Hay historias que no comienzan con una vocación, sino con una ruptura, con un cuerpo que deja de responder, con una pregunta que no encuentra respuestas en los libros. Esta es una historia donde la biología se volvió misterio, la enfermedad se volvió maestra y el cuerpo un territorio sagrado para volver a escuchar. La cercanía de la reina de las transformaciones la invitó a despertar. Lo que siguió no fue una huida del mundo, sino un regreso profundo a la vida, un camino de sanación, regeneración y conciencia que desafió los límites de la ciencia que había estudiado y la llevó a explorar el poder de la energía vital, la naturaleza y la integridad del ser humano. En este capítulo te invito a una conversación honesta, desafiante y valiente sobre el cuerpo, la autocuración y la espiritualidad encarnada, no desde la teoría, sino desde la experiencia viva, con los pies en la tierra y el corazón despierto. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Martita Ayub nació en Tucumán en 1983 y compartió la panza con su hermana melliza. Desde muy pequeña sintió una profunda conexión y fascinación por la naturaleza, vínculo que más tarde la llevaría a estudiar biología. Su adolescencia estuvo atravesada por intensas preguntas existenciales y por años en los que intentó no ser ella misma. A pocos meses de recibirse como bióloga, comenzó a manifestar síntomas extraños: neblina mental, fatiga extrema, debilidad muscular y otras señales que derivaron en el diagnóstico de 5 enfermedades autoinmunes. Permaneció 1 año y medio en cama y estuvo 3 veces al borde de la muerte. La tercera de esas experiencias fue una vivencia cercana a la muerte. Transformó profundamente su percepción de la vida y de sí misma. A partir de ese momento decidió, con plena conciencia de los riesgos, comenzar a dejar la medicación. En ese proceso apareció un curandero del norte que le recomendaron, con quien inició un camino de sanación natural a través de la alimentación, el ayuno y prácticas integrativas. Su recuperación fue lenta y consciente, un día a la vez, una respiración a la vez. Martita también atravesó un proceso de despertar de su cuerpo biológico orientado a alimentarse de la energía vital, el prana. Durante 5 meses vivió sin ingerir alimentos sólidos, sostenida únicamente por agua y energía pránica. Para su sorpresa, al comienzo perdió peso, pero luego su cuerpo empezó a ganar masa muscular, desafiando los conocimientos biológicos que había aprendido y revelándole nuevas posibilidades de autocuración y regeneración. Hasta el día de hoy, de manera periódica realiza ayunos de 3 a 5 días, mientras sostiene su vida cotidiana con total normalidad. Hace 14 años que no presenta síntomas. Logró recibirse, realizó un doctorado en biología, 2 postdoctorados y se certificó como Health Coach en nutrición integrativa en Estados Unidos. Además, completó un máster en tratamiento integrativo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en España. Su propio proceso de regeneración y crecimiento personal la condujo al yoga y la meditación. Se formó como profesora internacional de yoga e instructora de pilates. En 2013 estuvo cerca de abrazar la vida monástica, pero como ella dice, comprendió que su camino espiritual era maestrear la experiencia humana con los pies en la tierra. Vivió en China y vivió los últimos 5 años en Canadá y actualmente reside en las montañas de Tafí del Valle, Tucumán, donde cultiva la tierra y produce, en la medida de lo posible, sus propios alimentos. Quedó huérfana a los 34 años, se casó, se divorció y hoy está en pareja viviendo una etapa de profunda plenitud. Fue docente universitaria durante 14 años. Hoy se dedica a acompañar procesos de regeneración desde la medicina integrativa, cultivando la integridad del cuerpo físico,
emocional, mental, energético y espiritual. Tengo la alegría de recibirla en casa, aquí en las Sierras de Rocha, para compartir esta hermosa conversación que espero que traiga mucha medicina para ti. Hola Martita, bienvenida a casa. Ay, gracias. Es emocionante escuchar esa intro y es más emocionante estar acá y que me hayas dado la posibilidad de conocer tu nidito y tu familia. Se siente muy bien estar acá. Gracias, muy agradecida. Un placer recibirte. Tu casa siempre. Casa que compartiste desde muy chiquita. Naciste y te encontraste con una hermana Meji dentro de la panza. Sí. ¿Y fuiste prematura? Casi, sí. Nací con 1,5 kilos, 8 mesinas. Sí, y mi hermana tenía 1 kilo más que yo. Así que es bastante común en mellizos, aparentemente. Y tenía poca probabilidad de vivir. Eso le decían a mis padres en ese momento. Algo que te acompañó toda la vida. Algo que me acompañó toda la vida, ya de entrada, eligiendo la vida y dándolo todo para seguir acá respirando. A mí al año y 9 meses me cambió la vida completamente. A vos al año y a los 8 meses. Sí. ¿Qué te pasó? Sí. Mi hermano mayor, que tenía 14 años en ese momento, falleció de un ataque de asma, prácticamente en los brazos de mi madre, y eso sí marcó. Yo era muy chiquita, no lo recuerdo conscientemente, pero obviamente en el cuerpo queda el registro, el dolor de toda la familia, de mi mamá, y también lo que después expresaba mi mamá, que gracias a que nosotros éramos muy chiquitas, ella también se agarró un poco la vida, ¿no? Porque el dolor de eso, como vos siempre decís, no tiene nombre. Uh-huh. No hay ninguna palabra que exprese a un padre que perdió un hijo. Entonces sí, eso es algo que nos marcó, y también me pasaba un poco como a vos, que me decían que mi hermano estaba de viaje, que era piloto de avión, que se la pasaba volando. Entonces yo cada vez que veía un avión pasando por el cielo le gritaba y le decía, llévame con vos, sobre todo cuando tenía muchas crisis existenciales, le pedía que me lleve con él, y venía mi mamá y me retaba, me acuerdo. ¿Y te acordás cuándo te enteraste o cuándo pudiste integrarlo? La verdad que no me acuerdo el momento en el que asimilé que se había muerto. No me acuerdo. Sí, quedó ahí. Pero siempre yo me refugiaba mucho en él y en la naturaleza, ¿no? Me pasaba que había situaciones de mucha violencia verbal, por ahí maltrato verbal en la familia, era como ese tono de hablar entre los integrantes, y a mí me hacía mucho mal, era muy sensible, y yo salía al jardín y me abrazaba un árbol y me quedaba ahí y le empezaba a hablar a mi hermano. Sí. Y creo que es un gran guía en mi vida, creo que lo sentía mucho, sentía como algo que me estaba acompañando, y automáticamente decía, es Julito. Mi hermano se llamaba Julio César. Y decía, es Julito, ahí está Julito, y me sentía muy acompañada por él. Gracias, Julito, por traer a Martita acá, hasta Uruguay. Mirá que la llevaste por lugares, ¿eh? Viviste 3 meses en China. Sí. ¿Qué aprendiste encontrándote con una cultura tan lejana, tal vez la más lejana? Sí, fue parte de una beca, parte de una investigación asociada a mi doctorado. Aprendí que hay muchas formas de vivir y que hay muchas formas de estar bien y de ser feliz, que por ahí no son las que yo hubiera elegido o elegiría. Y sí, me abrió mucho la cabeza en ese sentido, me enseñó nuevas formas de comunicarme, porque el idioma verbal era muy limitado, la comunicación verbal. Entonces, sí, la paciencia, la tolerancia, otro ritmo, otros tiempos, ¿no? Y la comunicación y la comprensión entre las partes era más lenta. Entonces, eso me enseñó, y también el respeto por otras formas, otras culturas, y que uno no tiene la verdad de nada, y que cada uno vive como puede y elige, ¿no? Recién me contabas que ibas por la calle en lugares que no habían llegado occidentales y los niños las veían a vos y a tu compañero y se ponían a llorar. Sí, me daba mucha ternura, porque yo preguntaba a los más adolescentes, yo preguntaba cómo nos ven a nosotros. Yo interpretando cómo nosotros lo vemos a ellos, que tienen facciones tan diferentes. Entonces yo decía, ¿cómo nos verán ellos a nosotros? Y me decían, es que ustedes tienen los ojos y la nariz muy salidos de la cara, me decían. Entonces, claro, yo digo, un niño que nunca vio a alguien que tenga los ojos y la nariz tan salida de la cara, debemos ser monstruitos. Entonces, sí, entrábamos al tren,
o por la calle los niños nos veían y se largaban a llorar. Era como que se asustaban. Llegaste a un momento que fuiste desahuciada, que tu Sí. vida te dijeron, bueno, hasta aquí. ¿Ya te dedicabas a la biología cuando pasó eso? Estaba a punto de recibirme, era muy buena alumna, tenía creo que uno de los mejores promedios históricos de la facultad. Me recibí con promedio 980, creo 960, 980, y estaba ahí candidata a ser la abanderada de la facultad, de la universidad, y yo quería terminar a tiempo y era muy exigente y perfeccionista. Disfrutaba mucho lo que hacía, me encantaba estudiar, pero llevaba mi cuerpo a unos ritmos que cuando uno es joven le mete y pensás que el cuerpo te acompaña o no es una opción, simplemente le forzás a tu cuerpo a que haga cosas medio inconscientemente y ahí 8 meses antes de recibirme empiezo a tener muchas limitaciones, no podía estudiar, estaba como muy cansada, neblina mental, no me quedaba lo que estudiaba y no era una costumbre para mí. Yo antes leía una cosa y ya me quedaba, no tenía que repasarla y ahora no me quedaban las cosas. Y empecé a tener mucha fatiga muscular, me costaba subir las escaleras, pero no era como el dolor muscular de cansancio de ejercicio, sino que era como una anestesia, como si no respondieran los músculos. Y así, en un periodo de 7 meses aproximadamente, quedé casi discapacitada en una cama y empezaron un montón de estudios, tuve que parar la carrera y ese parar la carrera me hizo perder la bandera y todo eso, de abanderada, que ahí yo sentía que se me acababa el mundo y ya era un ser inservible, ¿no? Y todo lo que yo creía que yo era y lo que me daba autovalor, lo que yo tomaba para sentirme valiosa, ¿no?, en la vida, se desvaneció por completo. Entonces, como que viví literalmente la muerte de mi personaje, de mi ego, de mi identidad, de lo que yo me agarraba para decir esto soy yo, esto valgo, ¿no? Y ahí, sí, eso fue un periodo de 1 año y medio que estuve en cama prácticamente y como vos decías, en ese periodo 3 veces cerquita de la muerte, mucho tiempo internada en terapia intensiva, en terapia intermedia, en unidad coronaria, porque me empezaba a afectar orgánicamente las enfermedades. Y la tercera vez que casi me muero fue un shock anafiláctico por la medicación. Estando en terapia intensiva, me agarró y ahí sentí un gozo, una dicha, una felicidad. Primera vez en mi vida sentía que todo estaba bien. Es una sensación que a veces uno la lleva mucho a la mente, ¿no? No, sí, todo está bien, me convenzo de que todo está bien como está, pero sentirlo en el cuerpo y en el cuerpo energético es como una sensación de expansión sin límites, ¿no? Que deja de ser mental, la idea de todo está bien, que en el fondo tiene una cosita ahí de resignación, ¿no? Esto era una certeza y una confianza total de que todo está bien. Estaba todo bien si me moría, si seguía viva, enferma, si me curaba, si no me curaba, todo estaba bien. Y me llevó mucha certeza y sobre todo, ahí yo creo que fue mi primer hackeo mental a mis creencias, de que yo no podía creer cómo estaba siendo tan feliz estando tan mal físicamente. Porque estaba en mi peor condición física jamás, estando en terapia intensiva. Y en esos periodos, no sé, la gente se moría al lado mío, todo el tiempo veía la muerte, ¿no? Y yo seguía ahí, y muchas veces era solo escuchar la respiración y escuchar el latido de mi corazón y decir, ¿por qué nunca fui así de feliz en los 23 años anteriores de mi vida? Nunca fui así de feliz. ¿Por qué cuando era una persona sana y hacía todo lo que quería, estudiaba lo que me gustaba, yo nunca fui así de feliz? Y ahí es como que eso me hackeó, porque no eran cosas que yo asociaba, estar tan mal con ser tan feliz. Entonces ahí me cambió mucho. Tuve años para poder expresar lo que te estoy expresando ahora, porque era una vivencia tan profunda en el cuerpo que hasta me emocionaba, no podía ni explicarla con palabras. No tenía la madurez psicológica, la madurez lingüística para hablar de estas cosas en ese momento. Entonces eso creo que fue un gran hackeo en mi percepción, en empezar a interpretar la vida de otra forma. Y estuviste a borde de ser una monja Sí, con el camino de Paramahansa Yogananda. sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue después de esta experiencia ya Sí. buscando a la divinidad?
Ahí cuando, después de esta experiencia cercana a la muerte, que yo decido irme a mi casa y quedarme tranquila y darle un reposo a mi cuerpo, aparece, me recomiendan una persona en el típico, ¿no? Cuando uno está preparado aparece el maestro y llegó sin que yo lo busque, no tenía plan B. Esto el año que viene van a ser 20 años de esto. No había un montón de cosas que hay hoy. No había redes, no había información, no había smartphones. Entonces era lo que había en la medicina, las propuestas, pero después todo lo demás era medio brujería. Y me recomiendan un curandero medio chamán ahí del norte, que no era médico, no era nada, era simplemente alguien que había experimentado mucho con conciencia su biología, su cuerpo, una persona muy espiritual. Y fue la primera persona que me dijo, somos cuerpo, mente y alma. Y me dijo, fíjate qué haces con eso, pero empecé a ver esas partes. No me dijo nada más. Al año siguiente me recomiendan el libro de Yogananda, una amiga, yo contándole lo que sentía, bueno, las conexiones que yo sentía con la naturaleza, me pasaban cosas con animales. Y era como, esto era lo que yo siempre quise leer y estaba ahí, me emocionaba muchísimo y ahí empecé con la meditación, todas las enseñanzas y el caminito que propone Yogananda. Y yo sentía tanto éxtasis, tanta felicidad en las meditaciones, que era muy parecido a ese gozo que había sentido en la experiencia cercana a la muerte, que era como una droga, ¿no? Era una droga para el dolor de la vida humana y diaria, porque la vida seguía siendo dolorosa, pasaban cosas. A los 2 años de que yo ya más o menos estaba bien, se muere mi papá de repente, de un infarto, y empezar a hacerme cargo de un montón de cosas, emocionalmente, sobre todo ser sostén de mi mamá. Entonces, la vida seguía trayendo dolor. Y encontrar en la trascendencia tanta belleza, sí, a veces es una fuga, ¿no? Era una fuga total. Entonces yo dije, sentía que ese era mi camino, que quería ser monja y quería dedicarme a eso. No me interesaba el cultivo del personaje en la vida humana, no me interesaba hacer cosas para que mi personaje sea más importante o para mi valor desde ese lugar. Entonces ahí empecé con la idea de la vida monástica, fui al ashram, me probaron, estuve ahí, estaba feliz, me aprobaron, me dijeron que tenía la devoción, que tenía la humildad, tenía muchas cosas para poder estar ahí, pero me faltaban 2 añitos para terminar el doctorado en biología, que en ese momento ya ni me interesaba terminar. Es muy impresionante, la Martita que empezó el doctorado y la Martita que lo terminó era otra persona, ¿no? Y en ese camino haberme permitido decir, esto ya no me interesa y esto sí, después, nada, me dijeron, terminá, no dejes pendientes en la vida, termina el doctorado y volvé. Y tenía hasta los 40 años para entrar a la vida monástica. Entonces yo en ese momento tenía 33. Y entonces dije, bueno, es un mensaje de mi gurú, vamos a hacer esto. Y ahí en esos 2 añitos que me faltaban pasó de todo, la muerte de mi viejo, que ahí fui entendiendo la belleza de estar en la vida humana y cómo me iba expandiendo en mi inconsciencia y espiritualmente, empezar a ver a la experiencia humana como algo sagrado, no todo, y tenía que vivir muchas situaciones de poner límites, muchas situaciones de dolor, muchas situaciones que uno definiría como que me conectaban con la miseria humana, muy así en tierra y hasta cosas de mucha supervivencia, y empezar a ver belleza ahí y lo sagrado que es, y vivirlo con conciencia y un poquito más desapegado del personaje. Entendí que era un camino espiritual de la hostia, entonces dije, no necesito irme a ningún lado. Y así lo fui postergando, fui a ver, exploremos esto, hasta que, nada, la expansión de conciencia que empecé a tener y la expansión de mi percepción energética por el hecho de sacralizar la experiencia humana. Cada mañana, cada tarde. Todo, un trámite en una oficina pública, lo que sea, todo. Y eso dije, acá está la posta. Y después experimentando con ayunos, todo, que era mucho trascendencia, me salgo del cuerpo, tengo una sutileza perceptual y enorme. El ayuno también me bajó de un ondazo a la tierra. Sos una escorpiana de pura ley, ¿no? Vas a la muerte, la transformación, los cambios, te animás a morir y renacer muchas veces, y justamente te iba a consultar por esa experiencia de ayuno que tuviste. ¿Cuánto tiempo sin comer?
Y fueron casi 6 meses, 5 meses y casi más, 5 meses y medio, un poquito más. A mí no me sorprende por haber tenido muchos amigos que lo han realizado y por yo mismo haberme retirado en la búsqueda de visión. Pero me imagino que alguien escuchando, Sí. Niños no hagan esto en sus casas, Sí, por favor. pero la señora es bióloga y tiene mucho contacto con su conocimiento físico. ¿Y qué descubriste en esa experiencia? Porque ayer charlábamos de eso, ¿no? De que al principio tuviste una baja de peso Sí. y después... Sí. Bueno, yo lo hice así con un objetivo totalmente espiritual. ¿Sí? Yo ya estaba, porque el ayuno también se usa para regenerar el cuerpo, para proceso de autofagia y un montón de cosas que pasan físicamente, que es buenísimo para regenerar el cuerpo. Y hay hasta clínicas ahora en Estados Unidos que internan a las personas 40 días y los tienen totalmente monitoreados, porque eso hace mucho a la paz mental de la persona, que esté tranquila sabiendo que no le va a pasar nada, o que no se van a morir por no comer, y llevar al cuerpo ese estado de regeneración es brutal. Lo que pasa fisiológicamente es cada vez hay más estudios, pero yo lo quería hacer, ya venía con la práctica de yoga, respiraciones, meditaciones, y conocía también a un montón de personas que vivían sin comer, que vivían en la vida pránica, y dije, yo quiero explorar esto, pero desde un lugar de mucha confianza en la fuente, de mucha devoción, de mucha entrega, porque es más que nada mental el proceso. ¿Qué es la vida pránica para quien está escuchando? Y es vivir de la energía del prana que está en el aire, en la respiración, ¿sí? En la tierra, mucho relación, volver a los ritmos circadianos, a respetar más que nada nuestro funcionamiento bioeléctrico y energético, pero es muy importante la habilitación mental de esa fuente de nutrición, porque si yo estoy pensando que me voy a morir porque no estoy comiendo, me voy a morir porque no estoy comiendo. Pero si yo practico la fe de que me está nutriendo la energía divina y empezás a sentir como se te abre el chakra de la coronilla y que te estás nutriendo y sentís la energía de los árboles, o sea, hay algo muy sutil que se empieza a sentir que a mí me encantó explorarlo y hoy sigo sintiendo esa fuente de nutrición por más de que volví a comer. Entonces ya entendí para qué sirve la comida también. ¿Para qué sirve? Para enraizar. Sirve para enraizar, sirve para sacralizar la experiencia del cuerpo físico, ¿no? Y entender también el funcionamiento del carbono, entender que, por ejemplo, la mayoría de los pránicos que yo conozco están un poquito más alejados de lo que es la vida humana normal, corriente, una persona que trabaja, que vive en una ciudad, ¿no? Entonces es mucho más fácil vivir así en la naturaleza y medio aislados, medio recluidos, medio monásticamente, es más fácil, sí. Porque la vida diaria, urbana, tiene estrés, tiene un montón de cosas que uno tiene que aprender a gestionar, que se puede, pero tenés muchos más desafíos y es otra demanda energética y mental vivir tener una vida normal, hijos, tironeo, organización, entonces que eso es súper sagrado, pero... Es parte de lo que vinimos a aprender. Eso para mí es el gimnasio, ¿no? Y también yo hoy hago ayunos de 3, 5 días teniendo vida normal, haciendo cosas y trabajo y un montón de cosas y está todo bien y andando perfecto. Y después de repente empecé a experimentar un montón de energía, hay como un breakpoint ahí, un punto de inflexión, que algo cambia como en el sistema energético y en el metabolismo, no sé, y empecé a hacer más ejercicio físico, a mover, andaba en bici para todos lados, y empecé a ganar masa muscular, y empecé a recuperar peso sin estar comiendo, ¿sí? Y ahí yo dije, o sea, yo que entiendo cómo se forma la masa muscular y todo, dije, wow, realmente se puede, realmente estamos alimentados por la fuente y podemos realmente explorar lo que queramos, sacando los velos de las creencias que nos limitan. Es muy interesante que alguien que maneja el conocimiento biológico y del cuerpo comprenda de primera mano la jerarquía que hay en el alma también, ¿no? Y en el cuerpo energético, que si ese se está nutriendo, el otro se empieza a reparar. Sí, totalmente. Y vivir con esa independencia, con esa no dependencia.
nos creemos tan dependientes de un montón de cosas, ¿no? Y que dependemos del alimento y de todo. Y no nos damos cuenta, pero es como que hay un sistema de supervivencia ahí activo, que cuando experimentás, como lo que yo experimenté, que sabes que puedes estar sin comer y no pasa nada, ¿no? O por ahí yo acompaño procesos y la gente me dice, no, que voy a una reunión y no tengo que comer, entonces tuve que comer lo que había. Y yo, no, puedes no comer y poner la atención en otras cosas, en hacer contacto visual con la persona con la que estaba hablando, en nutrirte de la presencia del otro y no quedarte limitado por ese pensamiento de no tenía nada que comer, entonces tuve que comer lo que había. No formo parte. Claro, es una dependencia que te quita libertad, te quita presencia. Entonces, esa libertad es muy bonita de experimentar. Tu vida cotidiana hoy, en el medio de una montaña, pasó por vivir en Vancouver, Canadá, donde te agarró la pandemia. Sí. Y somos un ser espiritual haciendo una experiencia humana. Me encantó tu término. Tenemos este biotraje. ¿A qué te dedicas hoy en tu vida de huerta, de estar en la montaña de Tafí del Valle, en Tucumán? Pero no te alejaste del mundo. No. Te comprometiste al servicio, incluido del biotraje. Sí, me parece un gran propósito en sí, solamente el hecho de estar experimentando este biotraje. Como que hoy veo que uno puede tener propósitos que sean para el desarrollo del personaje y de mis identidades o de mi rol en una sociedad o en una familia, que está perfecto, pero no olvidarnos de este otro propósito en sí, que es experimentar la fisicalidad, experimentar la separación, la idea de separación, la percepción de separación, porque este biotraje nos habilita experimentar cómo se siente la separación, ¿no? Y que es sagrado también. Nos permite este plano experimentar la dualidad, los polos, un montón de gama de emociones, ¿no? De diferentes frecuencias. Entonces, la experimentación de eso, para mí, es el gran propósito de estar vivo en sí. Y es como el espíritu haciendo un diario íntimo de la experiencia humana y diciendo, wow, mira, así se siente la separación, porque somos uno, ¿no? Y creo que yo lo experimenté en las experiencias trascendentales de no sentir separación y después sentir separación cuando volvía, ¿no? Entonces empezar a decir, bueno, tengo que experimentar la separación sagradamente, ¿no? No desde el lugar de supervivencia, de si tenemos cuerpos separados, vos sos algo que me puede dañar, ¿no? O algo ajeno a mí, sino nada, la exploración de este vehículo que es fascinante, un diseño impresionante. Y yo cuando me recuperé y yo quería seguir mi carrera científica, ser investigadora y así, pero yo tuve una regeneración tan alucinante que sobre todo la gente donde yo vivía, en mi provincia, empezaba el boca en boca y mirá a la Martita cómo se curó y cómo vive, y mucha gente me empezó a pedir ayuda. Gente que ya venía de enfermedades crónicas, cánceres, un montón de enfermedades que la medicina dice, bueno, no hay nada más para hacer, es crónico, y me pedían ayuda y la gente se empezaba a mejorar. Yo simplemente iba compartiendo lo que yo aprendía en mí y lo que venía experimentando en mí. No sabía que podía ayudar a otros, no sabía que tenía esa capacidad, y empecé a sentir tanto amor acompañando a otros, que empecé a estudiar cosas paralelamente a mi doctorado y a toda la carrera esa científica más de ecología de comunidades, que no tiene mucha relación con lo que hago ahora, igual, lo que hice en mi doctorado. Empecé a tener tanto entusiasmo por acompañar a las personas que salía del laboratorio y me iba a atender personas y me daba una energía, una nutrición para mi corazón. Yo digo que la gente me hizo lo que soy hoy. La gente me enseñó a descubrir que tenía capacidades para explicar cosas, para empatía, compasión, para explicar procesos. Empecé a entender mucho de la psicología, de cómo funciona la psiquis, sin estudiar psicología, pero viendo la psicología de la enfermedad, las creencias limitantes, un montón de cosas que me empezó a parecer fascinante. Y así estuve como 15 años haciendo las dos cosas, ciencia académica y acompañando procesos, personas,
hasta que decidí dejar la ciencia académica y dedicarme a estos procesos porque me explotaba el corazón. Hablando de explotar el corazón, alguien que tiene tanto amor por la divinidad y que buscó tanto el camino monástico, ¿qué lugar tiene la sexualidad en esto? A mí se me cambió por completo la percepción de la sexualidad, totalmente, de la energía sexual, la energía vital, ¿no? Que realmente es la energía de vida, el prana, todo es energía sexual, lo necesitamos para todo. Yo en esa etapa de vida monástica me pasó que no tenía, estuve como 2, 3 años siendo bastante joven sin tener relaciones sexuales, no tenía deseo genital, pero tenía un montón de energía y empezaba a entender cómo uno usa la energía sexual para un montón de cosas, no solamente para procrear, ¿no? Es una energía creadora en general. Entonces, después de toda esa etapa de vida monástica, y de ser más sutil con mi cuerpo energético y la energía, y sentir ya cómo circula la energía por mi columna vertebral, que es la autopista entre el cielo y la tierra. La columna es para mí sagrada. Y empezar a sentir esa kundalini, todos esos, como dice Yogananda también, orgasmos cósmicos, ¿no? Que no son genitales, pero se sienten en todo el cuerpo, que así Yogananda explicaba esta dicha del samadhi. Decía, es como tener un orgasmo como cuando tenés sexo, pero en toda la célula de tu cuerpo al mismo tiempo y que te explote, ¿no? Y un poco creo que es esa dicha que yo sentí en esa experiencia cercana a la muerte. Y cambió mucho mi vínculo con mi cuerpo, muchísimo. Y con mi sensorialidad también, empezar a ver, es sagrado la caricia, cómo se experimenta la caricia, desde la autocaricia hasta acariciar a otro. El placer que hoy siento por acariciar a otro, que antes lo hacía más como para dar, sin darme cuenta que me estaba dando a mí misma, en ese acto, ¿no? de dar amor, de dar caricia, de dar atención. Entonces, eso se vuelve muy sagrado cuando vos te ves parte de eso, no es algo que estás dando hacia afuera a otro, sino que te lo estás dando a vos mismo también. Te expone mucho al autoamor, ¿no? Y a veces eso genera resistencia, sentir que te estás amando a vos mismo también. Y eso me cambió mucho la percepción. Y me parece que tenemos mucho para explorar todavía en el manejo de la energía sexual, en la administración de la energía. Es básicamente volvernos administradores. Así como administramos el dinero, ¿no? Que es una forma de energía, creo que ahora se viene para la nueva humanidad volvernos administradores más conscientes de nuestra energía, que es la energía sexual. Si alguien llega con Martita, hola, necesito ayuda, ¿qué se va a encontrar? ¿Una religión? ¿Una secta? ¿Se va a encontrar un equipo científico? ¿Cómo te gustaría describir tu círculo de pertenencia o lo que tenés para darle al que o a la que esté escuchando? Se reconectan con el entusiasmo y el asombro por estar vivos, que eso es energía vital también, es muy vitalizante, es muy nutritivo vivir con una actitud de estar abiertos a que la vida nos asombre, nos sorprenda y que todo nos parezca fascinante e interesante en la experiencia humana. Eso abre como canales energéticos de mucha nutrición, de mucha fuente energética. La energía no solo viene de lo que comemos, ¿no? Entonces veo muchas personas desvitalizadas, con cansancio y todo, porque no tienen esa circulación de energía vital, del entusiasmo, del gozo por estar vivos, del asombro, ¿no? De explorar la experiencia humana y el biotraje. Entonces se reconectan con eso, que son como cuestiones más lúdicas, vivir la vida más lúdicamente y con esas aptitudes más infantiles que teníamos, que las bloqueamos, pero es como ser este nuevo adulto que puede amparar a esas características más infantiles que son fuente de energía vital, ¿no? La cercanía con la reina de las transformaciones te hizo desaprender un montón para reaprender otra manera de vivir. Sí. Y es como que yo ya no puedo separar las partes y un poco siempre a mí la gente me muestra lo que soy, ¿no? Y la gente que acompaño y siempre me dicen, vos sos muy simple, práctica y concreta, ¿no? Entonces creo que las personas encuentran eso.
mucha simpleza, ir a la raíz de las cosas, desde el funcionamiento de la fisiología, ¿sí? Que le meto mucha ciencia ahí también y explico cómo funciona el biotraje, que me parece fascinante la exploración de este diseño, ¿no? Y que la persona lo pueda vivir a este biotraje con conciencia, explorándolo. Y obviamente desde la nutrición, un montón de cosas, pero en integridad con el cuerpo emocional y cómo el cuerpo físico traduce todo lo sutil en lenguaje químico, y entender ese lenguaje químico y cómo se siente la química interna, ¿no? Y estar en esa exploración de la química interna constantemente, ya está. Eso te hace estar muy en presencia, muy para adentro, y ya dejamos de necesitar tanto el afuera. Tu vida cotidiana hoy, sabiendo tanto, ¿cómo es? Muy simple, muy simple. Necesito mucho la naturaleza, como que escucho mis necesidades fisiológicas y parte de eso es la naturaleza, ¿no? Y mi respiración, estar tranquila, las buenas compañías, los buenos vínculos nutritivos. Todo el tiempo estoy sensando mi cuerpo, que es como quien me da la información, por dónde ir, qué es lo que me resuena. Entonces confío mucho en mi cuerpo. Creo que todo lo que viví me enseñó a entender que mi cuerpo me podía enseñar cómo estar en este plano y a vivir en este plano. Entonces voy sensando lo que me pide el cuerpo, dónde me voy sintiendo bien, hasta dónde, ¿no? Y me abro a todas las experiencias que la vida me propone, siempre validando mi cuerpo físico. Entonces necesito estar en la montaña, me voy a la montaña, después vuelvo un poquito a relacionarme y voy así, pero con un estado de muy poca necesidad. Fui perdiendo una cantidad de necesidades que creía que tenía, que me llevaron a este estado de mucha simpleza. Una vez una chica en Instagram me preguntó: ¿cómo es esto que vos decís que estar bien y estar saludable es tan simple, si para mí es tan complejo, ¿no? Y hago un montón de cosas y tomo este suplemento y hago esto y voy a yoga y no sé qué, y no es simple para mí. Veo mucha gente que está como muy angustiada, muy consumistamente tratando de ser saludables, cuando en realidad es ir a la raíz de lo simple. Pero cuesta tanto confiar en lo simple, porque la mente se complejiza tanto, que darle ese tiempo a descansar en lo simple requiere mucha entrega interior, requiere mucha confianza, y soltar un poco el control de la mente y del personaje, ¿no? Entonces eso se explora, es un proceso que se explora y empieza a ser tan gozoso y tan alivianador que después se vuelve muy fácilmente la forma de vivir de las personas, que a mí me flashea hasta el día de hoy. Las personas que empecé a proponerle esta forma de cómo yo vivo y que la empiezan a vivir, les cambia la vida. Y digo, wow. A mí eso me emociona un montón. Me siento muy bendecida por poder hacer lo que hago y que la vida de las personas se vuelva más simple, con menos necesidades, creencia de necesidades, ¿no? Sos parte de esta ronda de Es Amor y Es Para Siempre, parte de esta espiritualidad libre. Gracias por ocupar tu lugar, por hacerlo a tu manera, a tu ritmo. Y para cerrar hoy, ¿qué le recomendarías? ¿Qué tiene que mirar un buscador, una buscadora espiritual para elegir su camino? Primero, habilitarse la posibilidad de elegir, ¿sí? Que eso es separarnos un poquito de la impulsividad, y para mí el paso número 1 es ganar más minutos del día en estado de presencia, porque ahí somos más conscientemente observadores. Puedo observar mis pensamientos, puedo observar las propuestas y elegir en base a lo que me resuena en el cuerpo. Entonces, primero, practicar la presencia y pedirle ayuda al cuerpo para la presencia, que para mí es la respiración abdominal. Simplemente llevar el aire para abajo, a la pancita, y tratar de reposar en la respiración, desde la fisiología, llevarnos al estado fisiológico de la presencia, que es el sistema nervioso parasimpático, y de ahí se abre la posibilidad de elegir en el cuerpo mental, ¿no? Entonces, desde ahí para mí es la base. Si no, ahí es donde nos complejizamos y no entiendo nada y estoy confundido y no sé qué me resuena y no sé cómo discernir.
Entonces paso número 1, práctica de presencia en el cuerpo físico para mí. Muchas gracias, Martita, por llegar hasta aquí. Gracias a vos, hermano. Una bendición. Igualmente. Gracias por lo que haces. ¿Eso que ves en mí? Antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación. Si algo de este capítulo resonó en tu cuerpo, en tu corazón, si sentiste que hay una sabiduría más profunda esperando ser escuchada, entonces tal vez sea un momento de dar un paso hacia adentro. Despertar Espiritual es un espacio gratuito, un taller que creé para acompañarte a reconectar con tu esencia, con tu historia y con esa fuerza vital que habita en vos desde siempre. No se trata de cambiarte, se trata de recordarte. Si sentís el llamado, encontrás el enlace en la descripción del capítulo. El acceso está disponible y podés hacerlo a tu ritmo. En el próximo episodio vamos a ingresar a la medicina de un gran maestro, el maestro del amor incondicional. Te espero.